ustedes aprendan estos casos porque son frecuentes en periferia, especialmente el manejo, o mejor dicho, el diagnóstico es clínico. Pero lamentablemente seguimos cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, tenemos una recién nacida mujer referida al puesto de salud de Chivay a las 8 horas de vida por ausencia de diana y eliminación de mecón, de porros genitales. El médico general de ese puesto de salud diagnostica ano perforado. Bueno, los que ya están rotando conmigo ya saben cuál es la diferencia, pero este diagnóstico es el que pone. Ingresa al hospital Honorio Delgado, donde se evidencia distensión abdominal, ausencia de ano y genitales impregnados por meconio. Le coloca su vía periférica y en ustedes me dirán si el diagnóstico es correcto. Y ese es el paciente. Podemos ver que no tiene funcional, pero se una secreción verdosa a través de los genitales, específicamente del esquí. A esto lo diagnostican en el preparado. ¿Qué diagnósticos propone? ¿Cuáles serían los exámenes solicitados en el caso de que quieran definir el diagnóstico? ¿Y cuál sería la terapéutica en un establecimiento de primer nivel donde ustedes van a laborar? Eso es lo primero que tienen que tener. Estos dos casos que les estoy presentando son casos que han llegado al hospital atendidos por médicos generales, incluso algunos especialistas. Lactante varón de 7 meses nacido en el hospital de Madre de Dios requiere estreñimiento desde los 4 meses. Según la madre, dice heces pastosas en hileras. Distensión abdominal progresiva, acude al puesto de salud, le indica supositorio de glicerina, supuestamente por la constipación. Es derivado al hospital de Madre de Dios y lo internan por constipación. Tratándolo con lactulosa sin éxito, presenta vómitos biliosos y es referido al hospital Honorio Delgado. Tal cual ha sido recopilado de la historia de la enfermedad redactada por un interno de medicina, séptimo año, ustedes están en cuarto. Tal cual. Lo que le faltó aquí describir al interno es que la madre claramente dice de que no conocen el supositorio de glicerina, ¿no? Óvulos, ¿conocen los óvulos? ¿Los han visto siquiera? El supositorio de glicerina tiene la misma forma, ovalada, más o menos un diámetro la parte más ancha será de unos 6 milímetros. ¿Qué decía la madre? Que no podían introducir el supositorio de glicerina por el orificio supuestamente que era el ano. Y la madre tenía que agarrar y con un cuchillito atajarlo con un lápiz, hasta dejarlo como un mondadientes y recién introducirlo. Pero nuestro famoso interno pues, solamente recopilaba datos generales, no interrogaba más allá. Diagnóstico, constipación e impactación fecal. Estos dos diagnósticos fueron colocados para el interno de medicina en emergencia. Llega a hospitalización de Hospital Honorio Delgado, se evidencia gran distensión abdominal, poco depresible, dolor, leve dolor de los cielos presentes, periné, ano permeable, tacto diferido. Esto de acá que ustedes están viendo fue hecho por el residente de primer año de pediatría, médico especialista en información, diagnóstico, constipación y metacolomía. Y no me dejarán mentir, puedo apostar hasta un punto en su promedio. ¿Qué cosa colocan cuando van a hacer el examen perianal a nivel anal? ¿No colocan esto? Tacto diferido. Todas sus historias clínicas que se ha puesto del Honorio Delgado, reviso las historias de los internos, es tacto diferido. Y sí, es una mala costumbre que nos han enseñado, al igual que ustedes que estuve sentado aquí y así me enseñaron. Pero me bastó solamente una historia clínica en el hospital donde hice la residencia para cambiar radicalmente esto. Paciente viene distendido y aquí está el orificio, por el cual supuestamente es un ojito normal. A simple vista uno se da cuenta que está lateralizado y por el medio parece como un rodete que lo divide. Y lo catalogaron un ánimo normal, todavía le dijeron que era una enfermedad de Hitchcock. Y obviamente ustedes prontamente van a desarrollar clase de enfermedad de Hitchcock. Bueno, lo mismo, diagnóstico, ¿cómo confirmas tu diagnóstico y cuál sería tu plan de tratamiento? Eso es lo que vamos a tratar de que ustedes después de esta clase puedan definir, identificar los síntomas y signos de una malformación anorrectal
durante la gestación o incluso más frecuentemente desde el nacimiento. Diagnosticar esta malformación rectal discriminar con otros posibles diagnósticos diferenciales, haciendo uso de exámenes auxiliares y aplicando un tratamiento médico quirúrgico adecuado dependiendo del nivel de complejidad donde ustedes laboren y obviamente la celeridad del caso en su referencia. Dicho ello, vamos a hablar de las malformaciones anorrectales. Es una patología muy compleja, definitivamente para ustedes que están en pregrado probablemente es muy engorroso, más aún que todavía se mete con la embriología. Y es un poco, pero lo vamos a tratar de ser lo más resumido posible, lo más resaltante, cosas que importan para que ustedes puedan tener una aplicación clínica y no tan teórica como estamos acostumbrados estos primeros 3 años, ¿no? Una malformación anorrectal se define como una alteración en el tabique urorectal que se expresa por la ausencia de ano, con o sin fístula. Como podemos ver en el periné, no se encuentra orificio anal, correcto, todo está cerrado. Puede o no tener una fístula evidente. El hecho de que ustedes no vean ningún orificio acá no descarta la posibilidad de una fístula a tracto génico-urinario. Por lo tanto, puede ser con o sin fístula. Esta patología tiene una incidencia de unos 5.000 recién nacidos vivos en el Perú. La relación de las malformaciones del tubo digestivo, en términos generales, siempre es más frecuente en varones, para casi la mayoría de las patologías del tubo digestivo. Estas malformaciones, o mejor dicho, cualquier malformación congénita, a partir de ahora para ustedes viene asociada a otro problema malformativo, siempre. Y ustedes están en la obligación de buscar. No simplemente por el hecho de que no ven el anito, dicen malformación anorrectal y ya acabó todo. No. Las malformaciones anorrectales se asocian muy frecuentemente a problemas urológicos de un 30-70% dependiendo del tipo de malformación. Usualmente las malformaciones anorrectales bajas tienen una asociación baja, mientras que las altas pueden llegar hasta un 70%. Por lo menos les voy a pedir que se aprendan la principal, las urológicas o urogenitales. En el caso de las malformaciones anorrectales, son más importantes también determinar las malformaciones vertebrales, porque recordemos que a nivel vertebral sacro, oxigio, viene la inervación del plexo sacro, lo cual tiene mucha importancia en la inervación y funcionamiento del piso pélvico, así como de la continencia anal. Tenemos a las cardíacas, gastrointestinales, entre otras. Recordar, la gran mayoría de los casos de malformación anorrectal tienen fístula, a pesar de que ustedes no lo ven. Es lo más frecuente. Estas malformaciones anorrectales también se asocian a cromosomopatías. Dentro de ellas, la asociación con trisomía 21, síndrome de Down, es muy frecuente. Según la literatura, dependiendo del estudio, un 30% aproximadamente, más o menos. Pero, ¿qué es lo importante de saber la asociación entre malformación anorrectal y síndrome de Down? Que el tipo de malformación anorrectal, la gran mayoría no tiene fístula, 90%. ¿Sí? Y habíamos dicho que lo más frecuente es que sí tengan fístula, 90% de los casos, pero cuando hablas de Down, lo más frecuente es que no tengan, 90% de los casos. Entonces eso les va a ayudar a ustedes al momento de hacer su diagnóstico. La etiología desconocida, multifactorial, la gran mayoría de las veces, gracias a Dios, es esporádica, no conocemos cuáles son los factores, pero es casi raro que le pase a la familia. Y más aún, si ya en una familia que tiene un hijo afecto, la probabilidad de que su segundo hijo tenga el mismo problema es bajo, según la literatura, menos del 1%. Esto es muy importante, porque muchas madres me dicen que tienen hijos, tienen mucho temor de volver a tener otro hijo. Y es importante recalcarles esto. Bueno, vamos a hacerlo lo más resumido posible para que ustedes no se pierdan. Acá tenemos al tubo primitivo posterior, todo este tubo que ven aquí, y aquí tenemos a la membrana cloacal. Viene el tabique urorectal. Este tabique comienza a descender en dirección hacia la membrana cloacal, dividiendo a este tubo nudo. ¿Bien? Va descendiendo, y cuando desciende por completo y se fusiona con la membrana cloacal, va a dar origen a dos tubos. Un tubo anterior, geniculinario, y un tubo posterior, que es el canal anal y el recto. Correcto. Cualquier alteración de este tabique va a originar las malformaciones anorrectales. En resumidas cuentas. ¿Y qué es lo más importante? Todo lo que les he hablado hasta se lo pueden olvidar. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que esto se presenta en el primer trimestre de la fase de la organogénesis. Y como ustedes sabrán, cualquier alteración durante la fase de la organogénesis tiene mayor probabilidad de producir alteraciones congénitas en
potenciales que pueden dar origen a otro sistema. Entonces es lo más importante recalcar, en qué trimestre de la aplicación se está produciendo. En cuanto a la clasificación, existen múltiples clasificaciones, cada quien hasta hace unos 60 años clasificaba como le daba la gana, pero actualmente una clasificación que unifica la mayoría de las clasificaciones, pero aún más es pronóstica para el funcionamiento de la continencia anal, es la clasificación del doctor Alberto Peña, mexicano, el cual ha clasificado simplemente en dos tipos: malformaciones anorrectales altas y malformaciones anorrectales bajas. Y para determinar si es alta o baja, no usamos ningún parámetro arbitrario, simplemente es un parámetro anatómico, que es el elevador del ano, lo que están viendo aquí dividido. Es el elevador del ano y que se dirige hacia atrás. Entonces, si el saco rectal, por ejemplo en este caso tenemos una malformación anorrectal. ¿Cómo sé que es una malformación anorrectal? Usted está inventando, fácil, miren, acá es el complejo muscular. El recto y el ano deberían desembocar acá, pero no desembocan anterior, por lo tanto yo digo que esta es una malformación anorrectal. Y me atrevo a decir que tiene fístula, porque estoy viendo la fístula cómo desemboca en el perineo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es una malformación anorrectal? Ya está. ¿Alta o baja? Fácil. Trazo mi línea y digo, si el saco rectal está por debajo, es bajo. Si está por encima, es alto. ¿Está por debajo o por encima? ¿Está por debajo o por encima? Por debajo. Entonces es una malformación anorrectal baja. Así de sencillo. ¿Correcto? Obviamente que de esta clasificación se han desprendido otras múltiples clasificaciones, aquellas que clasifican con fístula sin fístula, pero una de las que más nos ayudan a nosotros desde un punto de vista clínico es la que clasifica según el sexo, ¿no? Clasificaciones para varones como para mujeres. Y aquí vamos a resaltar simplemente ciertas cosas muy particulares. Lo primero, hay ciertos tipos de malformaciones anorrectales que son exclusivas para ciertos sexos. Por ejemplo, las fístulas recto-uretrales, llámese vulvar, prostática o cuellos vesicales, son propios de los varones. No puedes plantear ese diagnóstico en mujeres. Y dicho de paso, es la más frecuente en varones, obviamente porque es el único tipo que se presenta en varones. Las fístulas recto-vestibular, como la que vimos en el caso de la foto del anito que botaba ese meconio, son propias de las mujeres. Y dicho de paso, es la más frecuente en mujeres. Fístula recto-perianal se presenta en ambos tipos, la del dibujo de clasificación del secuestro. Ano imperforado sin fístula se presenta en ambos casos. Atresia rectal en ambos. Cloaca, exclusivamente de mujeres. Entonces, eso es lo más importante, más que aprenderse toda la lista de pulmón. Recto vestibular en mujeres. Recto uretral en varones. Cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender de en qué momento tú estás evaluando al paciente. No es lo mismo evaluar a un paciente que tiene 1, 2, 3, 4, 5 minutos de vida respecto de un paciente que tiene 3 horas, 10 horas o 2 días de vida. ¿Correcto? Entonces, si tú tienes un recién nacidito de unas 2, 3, 4, 5 minutos de vida, obviamente lo primero que te va a llamar la atención es la ausencia del ano cuando hagas tu examen de biometría. Muy evidente. Pero puede que tú quieras, o mejor dicho, confundas la presencia de la fístula como si fuese un anito normal. ¿Cómo sabes si es un anito normal? Porque vas a ver un orificio. Eso lo vamos a tocar en un momento. Presencia o ausencia de fístula y falta eliminación de meconio o la presencia de este por genitales, como hemos visto. Estos son, digamos, los síntomas más frecuentes, ni bien a nacer niño. Es lo que vas a encontrar. Pero ¿qué pasa si no te has dado cuenta? Y has pensado que el orificio que está ahí, que es la fístula, lo has confundido con un anito normal. Y pasa, doctor, pasa. Es muy frecuente. Yo diría que de 5 niños que nacen, 1 o 2 se están confundiendo hasta en el mismo hospital, nivel 3. Entonces, para ustedes que van a estar en la periferia, puede pasar, ¿correcto? Entonces, si ha pasado, no te has dado cuenta, le han dado a tomar leche al niño, le han dado alojamiento conjunto con la madre, pero ahora le han dado de alta al niño. ¿Qué va a pasar después? Esa fístula tiene un calibre muy pequeño, estamos hablando de 1 o 2 milímetros, por lo tanto, el niño recién nacido no va a poder eliminar el meconio a la cantidad que debe eliminar y se va a comportar como un patrón obstructivo para distenderse
va a presentar vómito bilioso o incluso puede progresar hasta fecaloideo. Y producto de los vómitos y del tercer espacio va a presentar deshidratación. Perfecto. Obviamente acá falta eliminación de alcohol y no se puede tratar. Entonces es muy diferente en qué momento vas a evaluar al paciente. Toda la manifestación clínica o historia clínica de tu paciente siempre tiene que correlacionarlo con el tiempo. Porque eso les va a permitir a ustedes diferenciar entre una u otra patología. Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que ustedes tienen que describir en la parte de rectal, de sus historias clínicas a partir de hoy, esto que están viendo acá? Especialmente en un niñito con malformación rectal. ¿Qué tienes que definir? ¿Tiene o no tiene mito? Y la pregunta es, ¿dónde lo ve el mito? ¿Dónde es su posición normal? ¿O me parece que está aquí o está bien? Los conceptos que son subjetivos son ideas que ustedes deben tratar de retirar de sus conceptos. Deben buscar en medicina lo objetivo. Porque si no, sus diagnósticos, si se basan en lo subjetivo, van a ser muy errados. Entonces, presencia de anito. ¿Cómo sabes que es el anito normal? Fácil, porque anatómicamente el anito tiene una posición. Para eso nos valemos del paciente en posición ginecológica con las piernas abiertas de 4 eminencias óseas: síndice del pubis, coxis hacia atrás y las 2 espinas isquiáticas. Y son eminencias que ustedes pueden palpar. Una vez que hayan encontrado ellas, las juntan con líneas y van a salir un rombo. Y entre las 2 espinas isquiáticas trazas una tangencial. Y acá vas a tener 2 triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior invertido. El anito normal, teórico, anatómico se encuentra en el triángulo posterior. No necesariamente en la unión de las bisectrices, no, con que esté en el triángulo posterior. El doctor me encontró que estaban a 2 milímetros de la base. No hay problema, con que esté en el triángulo posterior está bien. Entonces, cualquier orificio que tú encuentres en el triángulo anterior, debes considerarlo una alta posibilidad de fístula y no un anito normal. Repito, debes considerar una alta posibilidad de que eso sea una fístula. ¿Por qué no te digo al 100% es una fístula? Porque existen casos muy raros, 1 en 1 millón, de ano anterior, que vas a encontrar el anito aquí y es normal. Obviamente para eso se hace otro tipo de pruebas, otro tipo de cosas, ¿no? Pero recordemos, entonces ya sabes, el anito dónde tiene que estar. ¿Qué más tienes que ver? Fovea anal. La fovea anal es la piel, la zona del ano teórico. O sea, la piel hiperpigmentada con tejido poliestratificado que estaba diseñada a albergar al orificio anal. Pero como nunca llegó el recto, pues o es una depresión hiperpigmentada o es un mamelón redundante, que ya también hemos visto en la primera imagen, un orificio en el brusco. Ahorita lo vamos a volver a ver, se lo digamos. ¿Qué más? Permeabilidad anal. Hay casos como por ejemplo en la atresia rectal, donde sí hay ano, y vas a encontrar orificio anal. Pero lo que tú tienes que hacer es hacer un tacto o pasar una sonda. Se dice que la atresia rectal, cuando tú haces tacto rectal o pasas una sonda, no puedes progresar más allá de 2 centímetros, porque a nivel rectal hay un tabique. Esos son casos raros. Calibre anal. Ya habíamos hablado que una fístula más o menos es un calibre de 2-3 milímetros, en el mejor de los casos. ¿Cuánto es el diámetro de un anito en un recién nacido? Reformulo la pregunta, ya que ustedes vienen de formación de adultos hasta el momento, ¿no? ¿Cuánto es el calibre de un ano normal en un adulto? Depende. Si está dilatado, pues está contraído, ¿no? Pero realmente no es un parámetro muy objetivo el hablar del calibre, ¿no? Me refiero del tamaño como tú lo ves, ¿no? La forma ideal para calibrar es con dilatadores
que ya lo vamos a conocer en un momento. Son dilatadores, varillas metálicas que tienen un cierto diámetro, el cual podemos introducir y calibrar y decir que se tiene medición de 8, de 10, de 12, de 20, de 18. Es la forma más ideal. Para un recién nacido le corresponde un Hegar 12. Para un recién nacido. A ver, no le entiendo nada que está hablando. Más o menos, para que ustedes entiendan. Un dilatador Hegar 12 para mí, más o menos tiene el calibre de mi meñique. Sí, supongo que ya les han comentado en medicina con hecho química, ¿no? Ustedes tienen que saber las mediciones, ¿no? ¿Cuánto mide esto para ustedes? ¿Cuánto mide esto para ustedes? ¿Cuánto mide esto para ustedes? ¿Verdad? Si no, cuando hagan su examen físico, ¿cómo van a decir? Pues, ¿cuánto mide una tumoración? ¿Cuánto mide, no sé, la distancia X? Ustedes tienen que tener unos parámetros propios, suyos. Tienen que hacer eso desde hoy. La manito de una niña o un niño no es la misma. Pues cada uno tiene su medición particular. El tono. Hay casos en los cuales el orificio fistuloso puede ser tan grande que te puede hacer equivocar en que sea un anillo normal. ¿Cómo te das cuenta entonces? Al hacer tacto, al introducir, cuando tú entras en un anillo normal, rápidamente contrae. Pero cuando es una fístula no va a contraer. Ubicación, ya hemos hablado de la ubicación. Periné. En alguna literatura te menciona de que normalmente, anatómicamente normal, tiene los glúteos y una línea interglútea. Pero en algunos tipos de malformaciones anorrectales, el hecho de que el recto no haya llegado al periné no estimula la musculatura, el desarrollo de esta musculatura. Por lo tanto, tú vas a ver el periné plano. Levanta la pierna, plano. Por lo tanto, no vas a ver la línea interglútea. Eminencias óseas. Es importante específicamente la eminencia psíquica, porque habíamos hablado de que esta paciente puede cursar con problemas vertebrales. Ya hemos hablado de lo normal. Y nos hemos tomado nuestro tiempo porque ahora viene la parte más engorrosa, que es saber los diferentes tipos. Correcto. Entonces vamos a hablar del examen físico periné normal en varones. Acá tenemos una foto donde vemos los escrotos que vamos a representar en un dibujo. Los escrotos. Acá tenemos el pene y acá tenemos el periné con el orificio anal. Este negrito de acá va a ser para nosotros el orificio anal. Y esta mira, la mira, representa que está en su sitio normal, su sitio anatómico. Entonces, esto es lo normal, correcto, en varones. Primer tipo, malformación anorrectal con fístula recto-uretral, que hemos dicho que es la más frecuente en varones. ¿Cómo se define? Ausencia de ano y eliminación de meconio por uretra. Vamos a la foto. Vamos, aquí. Periné. Aquí yo no veo ningún orificio. Pero ¿qué veo aquí? Miren, esto de acá. ¿Qué es esto? Hace ratito les iba a enseñar. La fovea anal, que es la zona hiperpigmentada o un amenón o deprimida, donde debió haber desembocado el ano, pero nunca llegó. En la gran mayoría de los casos vas a encontrar esto. Entonces, ¿cómo lo representamos? Pene, escroto, escroto. Aquí debía haber estado el ano, pero no está, no hay orificio. ¿Sí? Por eso no está pintado de negrito. Pero ¿qué podemos ver acá? Meconio. Fístula recto-uretral. Doctor, si yo veo esta imagen, ¿ya necesito pedir algún estudio para definir que es una fístula recto-uretral o fístula recto-uretral? No, diagnóstico definitivo. Pero esto que ustedes están viendo a la inspección puede, dentro del paciente, expresarse en estos tres subtipos. Viene recto y desemboca en la porción vulvar de la uretra. Viene el recto y en vez de desembocar en la porción vulvar, desemboca en la porción prostática de la uretra. Viene el recto y en vez de desembocar en la uretra, desemboca casi cerca del cuello vesical. Entonces, esto de aquí, ustedes no van a poder verlo a la inspección. Doctor, ¿y en todos los casos se presenta esto? No siempre. Lo que están viendo aquí, que eliminen el meconio por la uretra, no siempre lo van a ver en todos los casos. Porque recuerden que el meconio es muy espeso y puede tapar la fístula. Entonces, tienes suerte si ves esto. Segundo tipo, malformación anorrectal con fístula recto perianal. ¿Cómo se define? Un orificio fistuloso de pequeño calibre anterior al ano teórico. Graficamos, miren la foto. Tenemos al pene, tenemos al escroto y miren, hay un orificio en el periné. Será el anillo normal. Para eso tienen ustedes que hacer
su rompito. Cuando tracen se van a dar cuenta que en el ano teórico, que es más o menos por aquí, no se encuentra orificio, pero que en el triángulo anterior sí hay un orificio puntiforme, que sería la fístula. O sea, todo se basa en su examen físico. Y gráficamente, ¿cómo sería? Este recto no llega a comunicarse con la uretra, pero en vez de llegar al complejo muscular que están viendo aquí ustedes, y obviamente al ano teórico, se desvía y desemboca anterior a esto. Malformación anorrectal sin fístula. ¿Cómo se define? Ausencia de ano y falta de eliminación de meconio concreto. O sea, tenemos escroto, pene, y en el periné no hay ningún orificio. Aquí en el periné no hay ningún orificio. ¿Cómo se puede ver? Que el saco rectal termina ciego, no se comunica ni con la uretra ni con el pene. Momentito, otro momento. Esta foto de acá se parece mucho a la primera que usted nos mostró, salvo que no había meconio. Claro, justamente cuando ustedes planteen su diagnóstico de malformación anorrectal, va a venir clínicamente ustedes qué subtipos van a proponer para este caso. Ya les voy ayudando. Si es un varón normal, sin cromosomopatías, ¿cuál es el tipo más frecuente? Fístula rectovertebral. Pero si es Down, ¿cuál sería? Es varón, pero es Down. Tu diagnóstico de fístula rectovertebral automáticamente pasa al segundo plano y la de sin fístula pasa adelante. Por las estadísticas que hemos hablado. Mujeres, examen físico, periné normal en una mujer. En una mujer tú vas a tener el vestíbulo y dentro del vestíbulo dos orificios. Este lip sería acá, es el vestíbulo. Y dentro de ese vestíbulo vas a encontrar el orificio uretral y el introito vaginal. Esos dos orificios son los únicos que hay, dos. Y fuera en el periné vas a encontrar el ano que coincide con el ano. Correcto, eso es lo normal. Examen físico. MAC como fístula recto vestibular, que hemos dicho que es el más frecuente en mujeres. Ausencia de ano y eliminación de meconio por el orificio fistuloso del vestíbulo. A ver, vamos. Vestíbulo, correcto. Vestíbulo. Y acá debemos tener la uretra, el introito y la fístula. Algunos de ustedes dicen, doctor, yo no veo nada. Como no van a ver nada, ¿qué tienen que hacer? Tienen que limpiarlo. Porque recuerden que con el examen físico ustedes van a llegar al diagnóstico. Si quieren llegar al diagnóstico con esta imagen no van a poder. Una vez que limpien van a ver así. Aquí, uretra, introito vaginal y miren. Un orificio antes, o mejor dicho, posterior a la vagina y antes de que termine el vestíbulo. Vestibular. Y por fuera, aquí está el periné. ¿Cómo se puede ver en la imagen? Miren, todo esto que ven en rosadito de acá es el vestíbulo. Acá tienes adelante la uretra, acá desemboca la vagina y miren cómo esta fístula rectal termina antes de que termine el vestíbulo, que es el límite. Y a nivel del periné, donde debía estar el ano teórico, hay ausencia de orificio. Malformación anorrectal con fístula recto perianal. Esta foto, bueno, es una foto de un niño más grande, de una lactante. ¿Correcto? Una lactante, una niña que se pasó el diagnóstico de etapa neonatal. ¿Qué dice? Orificio fistuloso de pequeño calibre anterior al ano teórico. O sea, similar a la del niño, al varón. Entonces decimos, miren, esto de acá es el vestíbulo. ¿Cómo sé que es el vestíbulo? Porque a esta niña ya le han calzado la uretra con una sonda. Entonces, esta es la uretra. Y aquí, este huequito que están viendo acá es la vagina, el introito vaginal. Y miren, aquí termina el vestíbulo, aquí en este borde de ahí. Y este orificio enorme que están viendo es la fístula, que con el tamaño que tiene se les pasó a los doctores. ¿Y cómo sé que es la fístula? Porque está en el periné y además que están viendo, miren acá, esto de acá. ¿Cómo se llama eso? Rodea, zona hiperpigmentada donde debió haber estado el ano, pero no llegó ahí, sino que estuvo anterior. Hasta en esos detalles se tiene correcto y pasó desapercibido este niño. ¿Cómo se puede ver acá? Igualito. Acá tenemos el vestíbulo, dos orificios y la
vaginal desemboca fuera del vestíbulo, pero anterior al ano. Cloaca, perdón, malformación anal sin fístula, ausencia de ano y falta de eliminación de meconios progenitales. Introito vaginal, 2 orificios, y en el perineo no hay ningún orificio. ¿Correcto? Y el último, cloaca, que es propio de las mujeres. Cloaca es un orificio único por donde desemboca la uretra, la vagina y el ano. O sea, que dentro del vestíbulo solamente vas a ver un hueco como este. No puedes diferenciar si es uretra, si es vagina, si es un hueco único. Como están viendo acá. Bueno, los he mareado seguro. Y es peor cuando lo leen. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo más práctico. Esa es la idea. El 100% de las malformaciones anorrectales se diagnostican por examen físico, solo mirando, solo revisando correctamente. 100%. Además, si tú quieres definir qué tipo es, porque hemos dicho que hay diferentes tipos, además, si tú quieres definir eso, en el 90% de los casos puedes dar el diagnóstico solo con el examen físico. O sea, que en un 10% sí vas a necesitar ayuda para definir el tipo de malformación. Yo no estoy hablando de malformación, estoy hablando del tipo de malformación. En el 10% vas a necesitar ayuda. ¿Qué exámenes se usan? El examen de orina y el invertograma. Si yo tengo un varoncito que no tiene anito, puede que elimine meconio, pero ¿qué tal si no la elimina? Si no orina meconio. Entonces le pido el examen de orina. Y si en el examen de orina detecto meconio, pues ya tienes tu diagnóstico. El invertograma. Ahorita vamos a ver de qué se trata el invertograma. ¿Y estos exámenes efectivos para qué los ha puesto? Habíamos hablado que las malformaciones anorrectales asocian a otros problemas malformativos y tenemos que definirlos. Para eso usas una radiografía pélvica de Genti-Petit para ver si hay problemas vertebrales, específicamente en las zonas acropoxigia, una ecografía abdominal completa para ver, por ejemplo, si el paciente tiene problemas renales asociados, qué tal si es monorreno, o tiene riñón en herradura, o tiene hidronefrosis, no lo sabemos. Una ecocardiografía para ver si hay problemas cardiovasculares, y el colostograma que lo he puesto aquí es el único examen que me permite para mí diagnosticar la fístula, si presenta o no presenta fístula, a qué nivel está. Y este estudio de aquí solo se realiza en pacientes que tienen colostomía, o sea, niños con malformaciones anorrectales a quienes ya les hemos hecho un tratamiento previo. ¿Correcto? Entonces, recordad, esto es para continuar el estudio de estos niños con malformaciones anorrectales. Invertograma, que hemos hablado. ¿Qué es el invertograma? El invertograma coloca la posición de cuito prono con la pelvis levantada. Esa es la forma incorrecta de hacer el invertograma. Perfecto. Tomas una radiografía. ¿Y por qué de esta forma? Para hacer que el aire que el niño ha deglutido por gravedad se vaya hacia arriba, hacia esa correcta. Pero es más fácil hacer el invertograma así. Lo agarras de los pies y lo cuelgas. Es más sencillo que tomas la placa. Vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos? Primero que nada, el invertograma solo se usa en pacientes que no tienen fístula. O sea que si tu pequeño ya ves que elimina meconio por la uretra, o estás viendo que sale meconio por el vestíbulo, ni se te ocurra pedir el invertograma. Y si le has pedido, o algún otro colega lo pidió, tú no te atrevas ni siquiera a interpretarlo. Mínimo tiene que pasar 18 o 24 horas. O sea, que si tu niño nació y tú muy entusiasta quieres pedirle a las 3 horas, no sirve. Entonces tienes que cumplir estos dos requisitos para poder pedir el estudio. ¿Por qué? Porque lo primero que hace, o mejor dicho, para ver este estudio, el medio natural de contraste que usamos es el aire, como están viendo acá, radiolúcidos. Y lo primero que hace un niño cuando nace, ¿qué es? Ustedes han visto, lo paletean todavía. Llorar. Es lo primero que hace un niño cuando nace, llorar. Y cuando ya llora, ¿qué hace? Deglute aire. Y nosotros tenemos que esperar que ese aire, que actualmente está en la orofaringe o el esófago o el estómago, llegue hasta el saco rectal. Y eso no va a pasar en un minuto. Necesitamos ese tiempo de 18, mínimo 18 horas para que haya tránsito intestinal y ese aire llegue a la parte más distal, que es el recto del saco rectal. Número 2. Tiene que ser un paciente sin fístula. Habíamos hablado de la fístula rectoperianal. ¿Por qué no le hacemos en la fístula rectoperianal? Porque el niñito va a eliminar aire por la fístula.
Y por lo tanto, esta figura o esta columna de aire la vamos a ver por acá arriba. Porque el aire que llegó hasta el saco rectal a través de la fístula se escapa. Por eso es que tenemos que cumplir los requisitos. ¿Y para qué me sirve el invertograma? El invertograma no te sirve para saber si el paciente tiene fístula o no. ¿Ok? Eso no tiene esa interpretación. Y en la etapa neonatal, un recién nacidito que tiene 5, 10, 15 minutos de vida o 1 o 2 horas, no hay ningún examen auxiliar imagenológico que a ti te permita saber si tiene o no tiene fístula el paciente y dónde está. Doctor, una tomografía, una resonancia le pido. No, porque los cortes de la tomografía son pues de cada centímetro o 2 centímetros. Y hemos dicho que la fístula mide 1 o 2 milímetros. Muy fácilmente los cortes pasan sobre la fístula. Por lo tanto, el hecho de que tú no la veas en la tomografía no implica necesariamente que el paciente no la tenga. O sea, es pedirle mucho al estudio. ¿Para qué me sirve, doctor? Fácil, para saber si es alta o baja. Ya habíamos dicho, ¿no? Tipos de malformaciones, clasificación. ¿Y cómo? ¿Qué hago? Lo que se hace es que se coloca un reparo metálico en el ano teórico, en el perineo, como están viendo aquí. ¿Y luego qué hago? Lo he invertido al paciente, el aire se va a ir hasta el saco rectal. Y según Ashcraft, que es el libro que les he recomendado, dice que si tú mides la distancia desde el reparo metálico hasta la cúpula del aire que se encuentra en el saco rectal, si es menos de 1 centímetro es baja, si es más de 1 centímetro es alta. Ese concepto es cerrado, es muy antiguo. ¿Qué habíamos dicho? Le hacemos caso a Peña, ¿verdad? ¿Y qué dice Peña? ¿Cuál es el parámetro anatómico? Músculo elevador del ano. ¿Dónde está el elevador del ano? ¿En la radiografía se puede ver músculos? ¿Sí o no? No. No tengo el elevador del ano. ¿Qué hago? Me pongo a llorar. Pero sí sabemos dónde se inserta. ¿Cuál es la inserción normal del elevador del ano? Anatomía. Estoy seguro que ustedes han dado 20 con eso. El elevador del ano se inserta en posterior, coxis, vértice del coxis, y anterior en el borde inferior de la sínfisis del pubis. Acá ustedes tienen al coxis, ¿sí? Lo están viendo, ¿verdad? ¿Y dónde está la sínfisis del pubis? La sínfisis del pubis en una radiografía como esta se encuentra entre las dos cabezas femorales, aquí. Si tú trazas una línea, vas a decir, ya tienes el elevador del ano. Más o menos la línea sería así. El saco rectal está por encima o por debajo. Recuerda que está invertida la placa. Por encima, entonces esta malformación es alta. ¿Correcto? Para eso nos sirve. Muy bien, ya hemos llegado hasta esta parte. ¿Qué hago, doctor? Si estoy en un paciente de primer nivel, estoy médico segunista, porque ahí van a elaborar obligatoriamente. A menos aquellos que quieran ir fuera. Tratamiento de primer nivel. Si yo ya tengo el diagnóstico de una malformación anormal, he visto que no tiene anito y no sé el tipo, entonces me quedo con el paciente para ver qué tipo es. Lo dejo en observación 24 horas, porque la literatura dice de que el menor puede eliminar mejor dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué les parece? Me quedo 23 horas, 50 minutos con el niño observando lo que elimine mejor, porque yo, como soy de la UNSA, quiero mandar con mi diagnóstico de malformación anormal y además quiero decir qué tipo es. Fuerte. ¿Se quedan o no se quedan con el paciente? No. Porque el tratamiento de una malformación anormal es quirúrgico. Por más bueno que seas en un paciente de primer nivel, nunca lo vas a poder operar. Ni yo, si estuviera en un puesto de salud, no voy a poder operar a este paciente, si quisiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Basta que diagnostique mi malformación anormal, independientemente si sé qué tipo es o no. A este paciente le tengo que colocar en ayuno para evitar que el patrón obstructivo se genere más precozmente, sonda orogástrica para descomprimir, hidratación parenteral, porque es lo mínimo que tengo que ofrecer al niño, ya que no es que se va a operar en 1 hora, puede demorar hasta 24, 48 horas sin operarse, y el requerimiento basal mínimo de agua es lo que le tengo que dar, y tengo que referirlo a un establecimiento médico, donde pueda o definir el tipo, o mejor aún, dar un tratamiento.
Estoy en un establecimiento de tercer nivel, doctor. Estoy en un hospital, en Honorio Delgado o Goyeneche, de salud. Ahí sí, ¿qué hago? Lo primero que se hace es lo mismo que has hecho en un establecimiento de primer nivel. Lo dejas en ayuno con sonda de hidratación. ¿Qué más puedes agregar? Sabes que lo vas a operar, por lo tanto tienes que dar antibiótico profilaxis. Eso sí, están estudiándolo este año, ¿verdad? ¿Qué más? Los pacientes se operan por arte de magia entre y ya. Requieren unas evaluaciones previas. ¿Cómo está el perfil de coagulación? Si tiene algún proceso infeccioso previo, si la creatinina está acorde para la edad, porque recuerden que estos niños van a tener problemas urinarios asociados, no es raro encontrar creatininas altas, y eso puede producir un taponamiento renal en el acto quirúrgico, postquirúrgico, y algunos estudios adicionales que quieran pedir. Doctor, ya cumplí todo esto. ¿La malformación anorrectal es una urgencia o es una emergencia quirúrgica? O sea, ¿lo tengo que operar ya porque se me muere? ¿O puedo darle su chance para hacer algunos estudios? Yo de usted medio solo, no los escucho. Láncese, acá están para... Si se equivocan no hay problema, aquí se pueden equivocar. Ya cuando estén allá, con su sello, bajo su mano, ahí sí los quiero ver. Y si les va a pasar. Urgencia. ¿Quién lo contradice, doctor? ¿Quién le lleva la bronca? ¿Van de acuerdo con él? Una malformación anorrectal es catalogada una urgencia quirúrgica, no es emergencia. Por lo tanto, te da chance que debas estudiar. Es más, los protocolos de manejo te dicen que los niñitos, como son urgencias, la malformación anorrectal, tienes que demostrar tú si tienes las malformaciones congénitas asociadas que repercutan en su pronóstico de vida. Por eso que te piden que antes de que lo entres ya debas estudiar, haciendo una ecocardiografía, una ecografía para ver si hay problemas cardíacos, problemas renales, estudiar. Pero ¿qué pasa si este niño nació pues en, no sé, no te debo decir, donde van los guerreros de Machazos, a la Unión, Cotahuasi, Toro, Zaira? Seguro lo conocen, ¿cuántos los van a conocer? No van a olvidar esos nombres cuando hagan su cerebro. O sea, estoy hablando de lugares que son 24, 48 horas para llegar a Arequipa. Ese niño probablemente ya no llegue solo con una malformación anorrectal, sino probablemente un patrón obstructivo, distendido, vomitando peligroso. Como ya no tienen nada de esto, no tienen ecocardiografía, ecografías para estudiar los problemas congénitos asociados, hacemos caso a los protocolos, los estudiamos antes de la operación o los operamos. Ahí la malformación anorrectal deja de ser el diagnóstico principal y sería el diagnóstico de una obstrucción intestinal, y ese sí es un diagnóstico de emergencia quirúrgica. Por lo tanto, no te va a dar tiempo a hacer esto y de frente lo tienes que operar, porque si no se performa. Luego hace una sepsis y el diagnóstico es más sombrío. Muy bien, ya lo has preparado a tu paciente y tú tienes dos cosas que hacer. ¿Qué hago? Dos caminos. O le hago el anillo de primera intención, o le hago una colostomía derivativa. Anito de primera intención o una colostomía. Esos son los dos caminos que tienes en un recién nacido, ya sea de 1 minuto de vida o de 2 días de vida. ¿Y cómo lo decido, doctor? Muy sencillo, muy fácil. Aquí está la tabla de resumen que nos ha proporcionado el doctor Peña. En la malformación anorrectal con fístula perianal, hacemos anoplastia sin colostomía, ya sea hombre o mujer. En todos los demás nos vamos a colostomía, a tratar. Así de sencillo es este tema. ¿Y por qué si hacemos anoplastia en este tipo, doctor? Que está todo bien. Porque podemos saber tres cosas. Lo primero, que es una malformación anorrectal baja. Se lo mostré en la imagen en el dibujo de clasificación que les puse. Sabemos que la perineal es una malformación anorrectal baja. Tenemos la certeza. Número 2. Sabemos que tiene fístula. Y 3. Sabemos dónde está la fístula. Entonces, si yo sé esas tres cosas, me puedo animar a hacer esto, anoplastia. Todas las demás son colostomía. ¿Correcto? Muy bien, doctor. Bueno,
no vamos a hablar de la anoplastía, eso es muy sencillo, ya hace la anoplastía y ya. Colostomía. ¿Qué características tiene la colostomía? ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Por una razón. La colostomía que ustedes más frecuentemente van a ver, incluso ahora que están rotando cirugía 1, son los Harman, tipo Harman, en adultos. ¿Qué significa Harman? Que abocas el ostoma por el cual va a salir la deposición y el otro ostoma lo vas a enterrar en el abdomen, o sea, lo vas a meter adentro cerradito. Eso es Harman. Solo un ostoma sale fuera. En las malformaciones anorectales sacamos dos. Este ostoma, a través del cual el niño va a eliminar el meconio y va a descomprimir su patrón obstructivo, y el de aquí, el ostoma pequeño que es fístula, que cumple estos requisitos: sigmoidea alta, a dos bocas separadas de puente cutáneo y fístula distal. Con el tiempo se vuelve así chiquitito. ¿Y por qué hago ese estudio? ¿Por qué hago este tipo de colostomía? Puede que después lo reconecte. Y los que han rotado conmigo llegan acá. Se han enojado. ¿Por qué hacemos así? Dijimos que no conocíamos si tiene o no tiene fístula y a dónde va, ¿verdad? Y dijimos que en la etapa neonatal no hay ningún estudio imaginológico que nos va a decir eso, no podemos, ni la tomografía ni la resonancia nos puede. Pero también dijimos que hay un estudio que sí puede, que es el colostograma distal. Y el colostograma distal no se hace en recién nacidos. Peor aún, requieres una colostomía para poder hacer este estudio. Y no tienes una colostomía, pero en ese paciente que ya lo operé, ya tengo colostomía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por este orificio de acá meto una sonita, meto contraste, va a bajar, va a pintar el sigmoides, parte distal, recto, y si tiene una fístula le va a pintar la fístula. ¿Correcto? Allá. Doctor, un momentito, ¿por qué hace así? ¿Por qué está bien bembón y te está chiquitito? Porque la bolsa de colostomía solo debe tener orificio para este ostoma. Este de aquí tiene que ser tapado, enterrado, sellado. Porque este de aquí solo es para estudio, no es funcional. Solo es para estudio chiquito de eso. Doctor, ¿y por qué no le abrimos un hueco grande así? Para los dos, más fácil. Recuerda, estos niñitos tienen problemas genitourinarios, problemas renales. ¿Y qué va a pasar si tú juntas los dos cabos? O mejor dicho, hay colegas todavía que hacen las ostomías en los malformaciones anorectales juntas, así. ¿Por qué no? Porque la deposición de aquí va a pasar acá. Y si pasa por acá, va a ir al recto. Y a través de la fístula se va a ir a la uretra. ¿Y qué te va a causar? Infecciones urinarias. Y ya de por sí una infección urinaria o más infecciones urinarias te pueden originar insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Ustedes sí han leído eso. Por eso es que no lo hacemos así. Porque la bolsa de colostomía tiene que ser acá. Sí, miren. La bolsa de colostomía solo tiene el ostoma que funciona, que elimina meconio. Pero miren, acá debe estar enterrado el otro, tapado. Y esto es un error muy frecuente, a pesar de que los hemos capacitado en el hospital a las primeras, perfecto, sí, cometen el mismo error, colocan los dos ostoma juntos. Muy bien, vamos a hablar del colostograma distal. Se realiza a partir de la tercera semana. De hecho, la colostomía no significa que al día siguiente ya la hago el colostograma. No, tengo que esperar 3 semanas o un mes. ¿Por qué? Porque el colostograma distal, el nombre completo es colostograma distal a presión. No es que simplemente le meto contraste y ya, tengo que meter a presión. Y si yo hago ese estudio en un recién nacidito, al meterle presión, perdón, un paciente que recién ha sido operado, al meterle presión voy a hacer estallar todo el puente cutáneo, toda la cirugía, se va a abrir. Por eso es que tengo que esperar a que cicatrice. ¿Aló? ¿Doctorita? Sí, doctorita, espérame un segundo, no sé si la doy. En 5 minutos llego, Muy bien, entonces, ¿qué es colostograma? ¿Qué se hace? Se coloca una sonda Foley, se infla el globo, se tracciona para evitar que el contraste escape por el orificio fistuloso y se mete contraste a presión, con la finalidad de que el contraste a presión distienda todo el recto. Y necesito que distienda y que sea con presión, porque si hay una fístula, esta fístula puede ser tapada por meconio espeso. Y si no le meto con presión, no la va a destapar y no voy a poder ver la imagen. Por ejemplo, miren, aquí metí el contraste
está con presión. ¿Por qué sé que está con presión? Porque todos los bordes del colon están lisos. Y se ve el contraste cómo pasa a través de la uretra y asciende por la uretra prostática hasta llegar a la vejiga. ¿Qué tipo es? Sabemos que existe la uretra de chiquito. ¿A qué nivel? ¿Qué subtipo? Muy bien, vulvar. Escuché el poro. Vulvar, porque está yendo justo en el porito de la uretra. Aquí metí contraste y miren, inmediatamente pinta la vejiga, cuello vesical. Perfecto. Muy bien, ¿de qué me sirve eso? La vulvar es catalogada baja, la cuello vesical es alta. Entonces, ya sé, es alta o baja, ya definí eso. Que no podía definirlo con el invertograma porque esta tenía fístula, no servía para hacer un invertograma. Entonces, cuando yo sé que en mi segundo tiempo quirúrgico, cuando voy a hacer la anoplastía en estos niños que tienen colostomía, tengo que decidir cómo voy a hacer el anito. El anito lo voy a hacer solo por abordaje perianal, o tengo que entrar a la barbillita, soltar el recto, ligar la fístula que está muy alta y luego hacer un segundo tiempo en el mismo acto quirúrgico, abordaje perianal. ¿Cómo decido eso? Si la malformación es baja, significa que solo con el abordaje perianal puedo llegar a encontrar la fístula y tratarla y bajar el recto. Pero si la malformación anorrectal es alta, no voy a poder solo con el abordaje perianal. Tengo que hacer un abordaje abdominal, trato la fístula, suelto el sigmoides, lo desperitonizo y me va a permitir bajar hasta el perineo. Y lo completo con abordaje perianal. Es lo que tengo que hacer. Muy bien, ya hice el abordaje perianal, ya hice el anito, me ha ido excelentemente bien, no hay infección, no hay dehiscencia. A las 2 semanas yo tengo que hacer dilataciones anales. Porque recuerden que es una cicatriz circunferencial. ¿Y qué va a pasar? Por la fibrosis va a querer cerrarse, va a producir una estenosis postquirúrgica. Y para evitar eso yo tengo que hacer dilataciones anales. Y los dilatadores que les he comentado son varillas metálicas y que ya están calibradas para las edades, como están viendo aquí. Para un niño que tiene 1 a 4 meses le corresponde un dilatador número 12 y tiene que ir ascendiendo. Yo operé a este niñito, a las 2 semanas le caliento, el anito me da un dilatador 8. Y tiene probablemente 2 meses de vida o 3 meses de vida. Al mes, nació y hizo la colostomía. Al mes le hago el colostograma, al mes ya me enteré de qué tipo es y probablemente 1 o 2 meses más lo voy a operar. Supongamos que lo he operado a los 3 meses. Mi niño tiene 3 meses, es portador de colostomía y ya tiene su anito hecho. Y voy a empezar con las dilataciones anales. A las 2 semanas lo he calibrado y me sale un dilatador 8. ¿Lo hice mal? No. ¿Pero a qué dilatador tengo que llegar si mi niño tiene 3 meses? 12. Desde el 8 tengo que extender hasta el 12. Entonces, yo le tengo que dar a la mano un protocolo de dilatación, 2 dilataciones diarias, más o menos 2 semanas, hasta que el dilatador entre correctamente y pueda pasar al siguiente dilatador, al 9, al 10. Más o menos toma 2 semanas progresar del dilatador al 8. Dilatador 8 y dilatador 9 va a ser un mes. Dilatador 10 y dilatador 11 es otro mes. Hasta ahí mi niñito tenía 3 meses, ¿verdad? Más 2 meses que ha pasado dilatando y ya tiene 5. Entonces el dilatador al cual que tengo que llegar es a 13. Entonces cuando mi niño cumpla los 6 meses, ya voy a llegar al dilatador que le corresponde para dilatar. En ese momento, yo digo, este niñito ya está en condiciones de hacer el cierre de colostomía. La colostomía, desanclarla, unir para que tenga tránsito y pueda hacer sus deposiciones fisiológicas. Ese tiempo es variable de cada niño, ¿correcto? Desde el número que empieza hasta el número que tiene que llegar. Puede tomar usualmente 3, 4 meses, es variable cada niño. ¿Terminé la cirugía, doctor? ¿Ya se acabó? Sí, más o menos, porque después de que le has hecho el cierre de colostomía, el niño tiene que entrar en una secuencia de destete de dilatación. Progresivamente tienes que ir quitándole el dilatador porque las deposiciones que va a realizar por el anito son autodilatación, por lo tanto el dilatador ya no lo voy requiriendo. Pero otra cosa es que ahí no termina el tratamiento de estos pacientes. Hay que ver la continencia fecal, el tratamiento de hipotermia. Muchos de estos pacientes, o mejor dicho, la gran mayoría o todos, van a sufrir de estreñimiento e incontinencia. Porque recuerden, el resto no llegó al piso pélvico, no permitió el desarrollo adecuado del complejo muscular. Eso es lo que nos proporcionó el doctor Peña, además de su técnica quirúrgica. Con todos los pacientes que operó, dijo que los diferentes tipos de malformaciones anorrectales, ¿qué probabilidad tienen de que este niñito tenga deposiciones voluntarias, que voluntariamente diga yo quiero hacer deposición? ¿Qué probabilidad tiene de que se escape y manche su blusita?
¿qué probabilidad tienes de que nunca manche? Haga voluntarias y nunca manche. ¿Y qué probabilidad de estreñimiento tienes? Entonces, si se dan cuenta, la fístula rectoperianal es la que tiene mejores resultados, ¿no? 100% de voluntarias, no mancha, 100% de voluntarias sin manchar, pero va a causar estreñimiento a pesar de que lo hayas hecho perfecto. ¿Cuál es la que tiene el peor pronóstico? Cuello vesical, cloaca, 28% de que voluntariamente haga sus reposiciones, 100% va a mancharte sí o sí, probabilidad de estreñimiento. Entonces, esta es una tablita muy importante y solamente se los he puesto para recordarles que el tratamiento de las malformaciones anorrectales no solo es quirúrgico, también es clínico y no termina cuando ya le cerraste la colostomía. Esto mismo sufren de estreñimiento e incontinencia durante toda su vida. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, doctores. El aula lectora está activada.